al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente con ustedes disfrutando de su palabra. Amén. Amados hermanos, bienvenidos. Jesús es nuestro Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo en el que podemos disfrutar de su palabra. Amén. Estamos disfrutando la serie Dios nos llama para su reino y gloria. El tomo, la vacuna divina contra el virus de la iniquidad. Estamos ya en la semana 2. El título de esta semana que estamos disfrutando dice: El misterio de la iniquidad. Oh Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén, aleluya. Amados, les invitamos a disfrutar de este verso. Amén. Amados. Amén. El Señor nos dice, amados. Amén. No creáis a todo espíritu. Sí. Señor Jesús, no creáis a todo espíritu, sino probad. Amén. Los espíritus. Sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. Oh Señor Jesús, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oh Señor Jesús, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Señor Jesús. El título que hoy vamos a disfrutar, el anticristo, las características y los hechos. Después de haber visto los 7 eventos principales acerca de la parucía del Señor, volvamos al segundo capítulo de Segunda Tesalonicenses, versículo 1 la parte B y versículo 2 la parte A. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No dejarse mover del modo de pensar quiere decir no dejar que la mente sea conmovida, sacudida. En estos días, el enemigo quiere conmover nuestros pensamientos. No se lo permitamos. La expresión fácilmente en griego significa de manera rápida, de inmediato. Es decir, oímos la palabra y la apreciamos, pero viene el enemigo y conmueve nuestros pensamientos, y lo que oímos se va. Pablo se quedó muy sorprendido con lo que ocurrió con los tesalonicenses. Él les dijo ciertas palabras, pero el enemigo vino a conmover sus pensamientos, haciéndolos cambiar de manera de pensar. Señor Jesús, Pablo también les advirtió que no temieran ni se alarmaran por las enseñanzas de los falsos espíritus o falsas cartas y epístolas, diciendo que el día del Señor había llegado. Ellos no debían creerlo. En los últimos tiempos vendrán espíritus falsos y falsos profetas. Debemos conocer la palabra para poder probar los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Necesitamos poner atención a estos versículos, porque estamos llegando al tiempo del fin,
y cada vez más van a aparecer falsos espíritus. Debemos aferrarnos a la palabra profética, leer la Biblia, conocer las Escrituras, a fin de no ser llevados de un lado para otro, como niños por cualquier doctrina. Leamos libros como por ejemplo Los Fundamentos de la Fe Cristiana, que son 40 lecciones esenciales para la vida cristiana. Los Fundamentos del Liderazgo Cristiano, publicados por la editorial Árbol de la Vida, para nuestro perfeccionamiento y fundamento en la verdad. De esa manera podemos obtener por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Esto está en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. Por medio de la palabra podemos discernir espíritus diferentes y saber cuál es del Señor y cuál no lo es. Amén. Leamos. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. La venida del Señor no ocurrirá antes de que venga la apostasía. Este es un acontecimiento bien definido. Apostasía significa separación, abandono, deserción, desvío. En los diccionarios en español esta palabra quiere decir renunciar a una religión o creencia, abandono de la fe, pero la palabra griega significa separar. Apostasía es desconexión. El enemigo quiere desconectarnos de la palabra profética, de la Biblia, de Dios. Primero viene la apostasía para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y solo después de eso ocurrirá la venida del Señor. La profecía nos habla de que el Señor no volverá antes de que aparezca esta desviación, esta apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Algunos se van a apartar de la fe, van a abandonarla y a desconectarse de ella. Debemos estar atentos a eso. Amén. El Señor no volverá antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. A continuación mencionaremos algunas de sus características, con las referencias bíblicas. Alentamos a los oyentes a leer y a tomar atención a todos los versículos citados. Como el hombre de pecado, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, o como el inicuo, versículo 8. Es descrito como el pequeño cuerno en Daniel capítulo 7, versículos 8, 20 y 21, que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Él dañará, desgastará, consumirá, atacará a los santos del Altísimo, a los creyentes y a los judíos, y cambiará los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por 3 años y medio, en el periodo de la gran tribulación. En Daniel capítulo 8, versículos del 8 al 12 y versículos del 23 al 25, también es descrito como un pequeño cuerno que será extremadamente poderoso y profanará el templo que habrá sido reconstruido antes de la gran tribulación.
hará un acuerdo de paz con Israel por 7 años, pero a la mitad de los 7 años violará el acuerdo e invadirá Jerusalén con su templo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Señor Jesús, en Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 8, es descrito como la bestia que emerge del mar. La apariencia de esta bestia aquí es la combinación de los 4 animales de Daniel 7. La bestia será un líder carismático que traerá paz a toda la tierra. A la mitad de los últimos 7 años será herido de muerte, pero resucitará y se convertirá en el anticristo. Las personas se maravillarán de ese milagro y lo seguirán. Hoy en día, quien solo busca milagros, en aquel día creerá en ese milagro. Por esa razón, en vez de buscar solo milagros, debemos estar enfocados en la palabra del Señor y disfrutar de la gracia del Señor Jesús en medio de los sufrimientos, en medio de las tribulaciones. El Señor nos dice: bástate de mi gracia, oh Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9a. La bestia se levantará contra Dios y su pueblo, y recibirá autoridad para actuar por 42 meses. No obedecerá a ninguna ley, hombre de pecado, y no estará debajo de ninguna autoridad. Perseguirá al pueblo de Dios y hablará grandes cosas y blasfemias contra Dios para difamar su nombre y difamar al ejército de los vencedores que estará con el Señor. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 4 al 7. Los moradores de la tierra adorarán a la bestia y a su imagen, y recibirán la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Sin esa marca, nadie podrá comprar o vender. Versículos 8, 12 al 18. Al final de la gran tribulación, peleará contra Cristo y su ejército, pero será derrotada, Amén. aprisionada, Amén. y junto con su ayudante, el falso profeta, será lanzada viva dentro del lago de fuego. Amén. Aleluya. El anticristo también es llamado el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Porque se perderá, es decir, será destruido. Daniel capítulo 7, verso 26. 8, verso 25, la parte B. En Daniel 8:25 vemos lo que el enemigo quiere es hacernos vivir despreocupadamente, pensando que nada sucederá. Así es como él destruirá a muchos. No obstante, en aquel día, cuando el anticristo se levante contra el Señor en la batalla de Armagedón, el Señor lo destruirá con la espada que sale de su boca. ¡Aleluya! Amén. Los 3 libros de la Biblia donde el anticristo es revelado con detalles son Daniel, Segunda Tesalonicenses y Apocalipsis. En esos libros, él es presentado como el 4.º animal, en Daniel 7, el cuerno pequeño, en Daniel 8, el príncipe, en Daniel 9, el rey del norte, en Daniel 11, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, la bestia, en Apocalipsis capítulo 13, y el ángel del abismo,
en Apocalipsis capítulo 9. Señor Jesús. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Realmente hoy tenemos una palabra de los tiempos del fin. Lo que el Señor quiere que tomemos en cuenta es que hoy nos preparemos a nuestra familia, nuestros hijos. Señor Jesús, se vienen tiempos de angustia, pero gracias al Señor, amados, porque Él ha preparado un camino vivo. Gracias damos al Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor.